¿Qué pasaría si nos enteráramos que durante más de 1800 años la Iglesia Católica ha divulgado una imagen de María Magdalena que no correspondía con la realidad, que ha ultrajado su nombre, que nos ha mentido deliberadamente, que nos ha alimentado una imagen distorsionada y vejatoria de María Magdalena? Y lo que sería más grave, habría tolerado durante cientos de años que la comunidad cristiana mantuviese la creencia falsa de la vulgar prostituta arrepentida en contra de las enseñanzas de Jesús. Pero, ¿por qué se dice que María Magdalena fue prostituta? ¿Qué se dice de María Magdalena en el Nuevo Testamento? ¿Qué se dice en los textos apócrifos inclusive? Pero entonces, ¿por qué es que se distorsionó la imagen de María Magdalena? Hoy vamos a estar hablando de eso, vamos a estar discutiendo, debatiendo cómo es que la Iglesia ha transformado esta imagen de un personaje que es mucho más importante, al parecer, de lo que nos han contado. En nuestra columna también vamos a hablar de yoga. Y también vamos a estar hablando de fantasmas en fotos. ¿Alguna vez se te apareció algún fantasma en alguna foto? Sabes que sí, de hecho, hecho, decime que la trajiste. Es un tema interesante, no porque era una foto de muy baja calidad y no se entendía, pero para mi entender han aparecido muchas cosas. De hecho, muchos televidentes nos mandan algunas imágenes al respecto. Hoy vamos a estar con Jorge Umia hablando de todo esto, ¿no? Vamos a estar viendo casos de cómo este fenómeno de transcomunicación queda plasmado en las imágenes, en las fotos cotidianas que sacamos. Y con respecto a María Magdalena, vamos a estar hablando y debatiendo con Daniel Curvelo y Carlos García Iglesias, dos colaboradores de la casa. Así que, bienvenidos a Zona Desconocida. Bueno, vamos a comenzar por acá, ahora ya le damos la bienvenida a los invitados de hoy, pero antes vamos a comentar el tema de las vías de comunicación. Exactamente, las vías de comunicación pueden encontrar a través de YouTube, Facebook o Instagram como Zona Desconocida. También estamos en Twitter como ZD en mayúscula, _oficial, y nuestro mail, que es muy importante también, es zonadesconocidaprod@gmail.com, que de hecho ya nos estuvieron mandando algunas fotos en el día de hoy, ¿verdad? Exactamente, sí, vamos a estar respondiendo, siempre les respondemos, pero además también vamos a estar compartiendo con todos ustedes también algunos cuantos casos que nos van enviando, ¿no? Y muchos ya los empezamos a investigar también, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a comenzar con el tema y para eso vamos a recibir y darle la bienvenida a Carlos García Iglesias, colaborador de la casa, Daniel Curvelo también, que es la primera vez que te invitamos, sí, pero vamos a estar invitándote seguido. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando, como decíamos, de María Magdalena, del Evangelio perdido, las enseñanzas perdidas de María Magdalena, ¿no? Y uno se pregunta muchas cosas con respecto a esto, ¿no? De hecho, ¿por qué es que en cierto momento a María Magdalena no se la menciona en la Biblia como prostituta, pero sin embargo hoy es el concepto que se tiene a través de la Iglesia, sobre todo católica romana, básicamente, ¿no? Para entrar en tema, lo que vamos a hacer es ingresar a un informe que preparamos y a partir de ese informe empezamos a hablar con los conocimientos de los invitados. Vamos a verlo. En 1896, un investigador alemán halló en el Cairo un antiguo papiro escrito en copto.
una antigua lengua del Egipto cristiano basada en el alfabeto griego. A pesar de los orígenes misteriosos de este manuscrito, se cuenta que apareció en un nicho de la población de Akhmin, al norte de Egipto, ciudad que fue hogar de una comunidad cristiana perseguida durante los primeros siglos. Posteriormente, 2 fragmentos griegos del siglo III se hallaron junto con fracciones del Evangelio de Tomás. La primera traducción no llegó hasta 1955 y en ella se desvela mayoritariamente acontecimientos posteriores a la resurrección de Jesús. La primera mención a María se inicia después de la muerte del Mesías, cuando las dudas y el miedo a proclamar el Evangelio se apodera de los apóstoles. María relata la visión que tuvo Jesús, les habla del desarrollo espiritual y de la ascensión del alma, pero ello turba el entendimiento de Andrés, al que le parece muy extraño que estas enseñanzas solo se las haya transmitido a ella. Y Pedro, que ya comenzaba a ver en María una rival, arremetió contra ella. Pero uno de los aspectos fascinantes de este evangelio es que nos obliga a replantearnos la historia del cristianismo. ¿Entendieron todos los discípulos a Jesús? ¿Le comprendieron y predicaron realmente la verdad? Tal vez el evangelio de María es demasiado contundente al presentar a María Magdalena como la maestra y guía espiritual de los apóstoles. O tal vez no. Sin duda, fue algo más que una seguidora de Jesús. Probablemente fue su compañera más querida y líder del movimiento. Pero entonces, ¿por qué se distorsionó tanto su imagen? A pesar que el Evangelio no fue escrito por ella, sí se tiende a especular con razonamientos lógicos que la clave del mismo reside en que fue escrito por otra mujer. Los orígenes de las primeras iglesias cristianas se encuentran en las propias casas de los seguidores, feudo de las mujeres, y que les garantizó un papel predominante dentro de la comunidad. Allí, los amigos, familias y partidarios del movimiento se reunían en torno a la celebración de la comida para aprender y escuchar el Evangelio. Y así, las mujeres adquirieron toda clase de roles en las comunidades cristianas. Fueron amas de casa, apóstoles, maestras, cabezas de familia y hasta profetas, tal y como se atestigua en la carta de Pablo a los Corintios. Sin embargo, ya en el siglo II y III empezaron a surgir diferencias entre los grupos liderados por mujeres y hombres, tal y como ocurrió con María Magdalena y Pedro, prototipos cristianos de la figura femenina y masculina respectivamente, y que quedaron reflejados en gran cantidad de textos del Nuevo Testamento y documentos cristianos del primer período. Y siglo a siglo, y a medida que la iglesia se fue institucionalizando, fueron prescindiendo de las líderes femeninas, hasta expulsarlas totalmente de los roles significativos de la comunidad, llegándose a considerar herejía allá por el siglo IV y V el simple hecho que las mujeres ejercieran un liderazgo público, negándoseles por ley a que pudiesen ser nombradas en cargos eclesiásticos de relevancia. La mujer, por fin, había sido relegada y acallada. Por lo tanto, es fácil entender, desde este punto de vista de la comunidad católica, que María Magdalena resultase un verdadero problema. Por lo tanto, esta imagen de María Magdalena no resulta popular entre los líderes masculinos de la iglesia creciente. Y así, la compañera más querida de Jesús iba a experimentar su caída y su lapidación histórica. Pero no podían hacer que María Magdalena desapareciera definitivamente de la vida de Jesús. Esta aparecía como seguidora de Jesús en los 4 evangelios canónicos de la Biblia y era nombrada en sus textos más importantes. Por lo tanto, se tenía que encontrar otro papel para ella, una historia alternativa, una falsa que la ocultara y la hiciera pasar desapercibida. Y de esta manera, manipulando ciertas interpretaciones de los evangelios y atribuyendo un pecado que nunca se indicó explícitamente en el Nuevo Testamento, se convierte a María Magdalena en la prostituta arrepentida salvada por Jesús. Ahora tan solo le restaba a la iglesia cristiana limitar la doctrina religiosa a la Biblia. Por lo tanto, era primordial deshacerse de todas las ideas no ortodoxas que no comulgasen en su canon. Y así, los documentos que podían convertirse en un gran problema,
como los de Nag Hammadi y el Evangelio de María Magdalena, entre otros muchos, fueron desapareciendo. Quizás, como reclaman muchos investigadores, es el momento de revisar el legado histórico de María Magdalena, de ubicarla correctamente en la historia del cristianismo y hallar si fue ella la verdadera líder que sacó adelante dicho movimiento y, sobre todo, liberarla de las mentiras y calumnias vertidas sobre ella, aunque tantos siglos de campaña en contra de María Magdalena hacen casi imposible reclamar la verdad. Bueno, este informe es introductorio, pero sin embargo ya nos deja muchas cosas por pensar, por comentar, ¿no? Primero, una duda que se plantea inclusive en el informe tiene que ver con que si realmente los seguidores de Jesús, los apóstoles, comprendieron el mensaje de Jesús. Eso es difícil de saber porque hay muchas interpretaciones de lo que Jesús supuestamente le transmitió a sus discípulos. Lo que sí es cierto es que hay toda una nebulosa en torno a la figura de María Magdalena desde el principio, desde cómo se la nombra, desde cómo se la llama, ¿no? María Magdalena, ¿por qué Magdalena? ¿No? En esa época, en la Palestina del siglo I, bajo el Imperio Romano, las personas se llamaban por su nombre de pila, digamos, y de quién eran hijos, okay, o dónde habían nacido. En el caso de María Magdalena se la llamaba, en realidad se llamaba Mariam, es el nombre en arameo, quiere decir es Miriam sería en hebreo, igual que la madre de Jesús. Entonces hay como, la iglesia después hace como una figura antagónica entre María la madre y María Magdalena de alguna manera, ¿no? En forma intencional. En forma intencional, una mujer pura, virgen, que es la que da el nacimiento a la figura de Cristo, y una Magdalena que con un pasado escabroso, aunque habría obtenido el perdón de sus pecados, pero su historia le acompañaba. Todo eso es falso, totalmente creado. María Magdalena venía de Magdalá, una pequeña... cuando nosotros hablamos de pueblos, eran asentamientos de pocas familias, claro. Alrededor de repente 50, 60, 70 familias, no más de 200 personas. Okay. Ese sería el lugar de origen. Vendría de ahí, claro. El problema que había en ese momento era de que tenían que pagar tributo al Imperio Romano. Y eso costaba muchísimo. Y cuando era bastante frecuente que cuando no había con qué tributar al César, ¿no? al imperio en ese momento, se le entregaran mujeres solteras a las autoridades romanas en una especie de prostitución a cambio de los impuestos. Magdala era un lugar conocido por esa práctica. Por eso es que se asocia a María Magdalena. ¿Por qué se la asocia con eso? Porque se la presenta como una mujer soltera. No tiene esposo. ¿Y eso en ese momento era extraño? Una mujer de esa edad, teóricamente, o sea, por más que fuera muy joven para nosotros, 20 años en aquella época era mucho para una mujer, claro. Sobre todo soltera, o se casaban a los 14. Al ser soltera y venir de Magdala o de Magdala, era muy fácil la asociación. Entonces por eso se hizo esa asociación como que era una prostituta. En ningún lugar de los evangelios dice que hubiera sido prostituta ni que nada por el estilo. O sea que eso quedó después, digamos, en el relato de la tradición, pero no en el relato de los textos realmente. Por suposiciones, en definitiva. Por asociaciones. Por asociaciones. Que aprovechó bien la Iglesia Católica Romana. Sí, totalmente. Justamente para quitarla un poco del medio, ¿no? Sí, totalmente.
Y bueno, se dejaba una duda, bueno, la pregunta de que, bueno, María Magdalena no fue la que escribió este evangelio, ¿verdad? Y que de repente podría haber sido una mujer, capaz que por, bueno, el papel que se le da también a María Magdalena en el mismo. ¿Se sabe algo, se especula algo de quién puede haber sido? Ahí tenemos un problema. No se sabe quién lo escribió. El hecho de que lo escriba una mujer para los historiadores tiene cierto grado de improbabilidad. Las mujeres no eran letradas en esa época. Sí. O sea, incluso los hombres, la mayoría de ellos, eran analfabetos. Podría haber dictado el texto una mujer. Podría haber dictado el texto una mujer. Eso entra dentro de las probabilidades. No es un hecho histórico. No es un hecho histórico y estamos muy lejos de corroborar eso. Pero hay ciertos indicios que indican que sí podría haber sido dictado por una mujer. No hay ninguna evidencia que lo haya escrito la propia María Magdalena. Lo más probable es que María Magdalena haya sido iletrada, o sea, analfabeta. Tenemos que tener en cuenta que en ese momento, ¿por qué es tan fuerte el personaje de María Magdalena? Sobre todo después en los otros textos, sobre todo los rechazados por la Iglesia Católica. En ese momento, para esa sociedad, la mujer era considerada, de acuerdo a la ley mosaica, como es aún hoy dentro del judaísmo ortodoxo. Las mujeres son de propiedad del hombre, son prácticamente, tienen el mismo, según ciertos textos de la religión judía, tienen el mismo valor que un mueble en la casa, con la única diferencia que hablan si se les permite. Por eso no aparece María Magdalena, por ejemplo, en la Última Cena, aunque muchos especulan que debió haber estado presente, seguramente estuvo presente. En aquella época, en la Última Cena, o en esa época, las mujeres servían la cena a los hombres y comían en la cocina juntas, las mujeres, lo que quedaba de la cena de los hombres. Eso se mantiene casi hasta hoy en cierto grado en la ortodoxia de la religión judía. Y aquí lo que parece ser, según estas cosas que venimos charlando y además lo que se desprendía un poco en el informe, que tal vez la enseñanza de Jesús o el ejemplo de Jesús venía por otro lado, ¿no? De revalorizar un poco y dejar tal vez un poco de lado esa conducta que se tenía con las mujeres. Más allá de que esto parece ser bastante notorio, ¿sí? ¿Qué diferencias ves vos en la concepción filosófica, religiosa inclusive, de este concepto cristiano del que nos han contado? Bueno, en realidad, para tu primera pregunta, que era si entendieron la enseñanza de Jesús, los discípulos, ¿no? Yo creo que hay una enseñanza que está o quedó más oculta, digamos, a partir de esa época y que lo podemos encontrar en algunos evangelios apócrifos, por ejemplo los de Nag Hammadi. Y después, si hacemos un gran estudio de toda la simbología del cristianismo, podemos encontrar que en sí los evangelios, por más que hayan sido de alguna manera armados por la Iglesia, conservan igual, desde el punto de vista simbólico, un mensaje, ¿no? Un mensaje que es mucho más profundo del que nosotros conocemos, ¿no? Que tiene que ver más con un desarrollo del ser humano de una conciencia diferente, una conciencia ampliada, por decirlo, para ir entrando en el tema, que Jesús da en varias explicaciones. Y te voy a poner 2 o 3 ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús entra a predicar, la traducción que nosotros tenemos en Lucas y en algunos de esos evangelios es, él entra a la ciudad o al pueblo y dice, arrepiéntete porque el reino de Dios ha llegado, ¿no? En griego la palabra que se utiliza es metanoia. Esa palabra es la que se tradujo como arrepiéntete, pero también hay otros estudiosos que dan otra interpretación más parecida a metafísica, ¿no? Meta es más allá. Y noia es mente. Entonces estos estudiosos nos dicen, lo que Jesús está planteando es ir hacia una conciencia más allá de la mente rutinaria de todos los días. Y no es tan rebuscado como parece. En realidad, si uno empieza a mirar diferentes parábolas que Jesús presenta,
en una enseñanza que está toda armada en parábolas. O sea, la enseñanza de Jesús prácticamente son un conjunto de imágenes y de símbolos que están constantemente bombardeando, y que cuando los apóstoles le preguntan por qué enseñas en parábolas, y les dice, pero a vosotros les enseño en secreto, les digo las cosas como son, a ellos no. Entonces ahí ya tenemos que hay una distinción de que existe una sabiduría paralela que Jesús enseñó, y eso es totalmente bíblico. De hecho hasta San Pablo lo dice, ¿no? Él dice, hay una sabiduría oculta, que la hablamos entre los perfectos, ¿no? O sea, los perfectos se les llamaba a los que estaban, digamos, en un grado, no porque fueran perfectos, diferente, sino porque se les llamaba así, ¿no? Entonces, por ahí tenemos una, ¿no? En la otra hay un diálogo entre Jesús y Pedro muy conocido, ¿no? Es cuando después que Jesús resucita, le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, yo te amo. Y se le pregunta 3 veces, ¿no? Sí. Pero resulta que en el griego la palabra no es la misma. Jesús le pregunta, ¿tú me amas? Y en griego es agapés me. Y Pedro le contesta, sí, Señor, filiote. Son 2 palabras diferentes. ¿Y qué significa? Agapé es el amor que Jesús plantea, es un amor universal, un amor en el cual las personas dejan de sentir la separatividad y pueden sentir lo que él llamaba la comunión espiritual. Filio es el amor filial, el que conocemos todos, el amor de los afectos, de la familia, de que, bueno, amo a mi hermano porque es mi hermano, crecí con él y estoy condicionado por el tiempo, por los afectos y por los apegos. Cuando Jesús habla de ese agapé, está hablando de un amor que es diferente, que es más cósmico, que no implica que yo te conozca, implica que yo pueda conectarme con tu esencia. Y de ahí viene el famoso tema de lo que hablamos un poco fuera con él antes de la emisión, de los evangelios gnósticos, ¿no? Los evangelios gnósticos, que vienen de lo que eran los grupos primitivos gnósticos, la palabra gnosis, que significa conocimiento, nos hablan de una visión del Jesús y del Cristo muy diferente, ¿no? Que tiene que ver con el conocimiento. ¿Sí? El conocimiento para ellos era lo que permitía esa salvación. Esa salvación que fue lo que de alguna manera cuando uno estudia así, religiones comparadas, y eso, yo estoy leyendo mucho a Jung, ¿no? Él decía, en realidad ese conocimiento o ese símbolo de Cristo, o si es Buda, o si es Krishna, o el que sea, todos representan el mismo símbolo, que es la verdadera esencia del ser humano. En todos los casos las descripciones son bastante parecidas, ¿no? Porque en el caso de Buda, bueno, es la gran compasión, el gran amor por todos los seres vivientes. En el caso de Jesús también es el amor por todos. Y si lo vamos viendo en diferentes religiones, en sí se va a repetir eso, ¿no? Y si estudiamos las diferentes religiones vamos a entender que en realidad son sistemas simbólicos de autoconocimiento. Cuando nosotros vamos desglosando, podemos salirnos un poquito más, hacer una especie de meta reflexión, salirnos del cajón cultural en el que estamos y empezar a mirar puntos en común. Entonces, redondeando, pienso que la enseñanza de Jesús está orientada a eso, ¿no? A un desarrollo interno de la persona, no necesariamente pasando por lo que después se transformó, ¿no? Pertenecer a una organización y todo lo demás, el fanatismo, guerras, opresión, represión y todo lo demás. Mención aparte está este otro tema de María Magdalena, ¿no? Que es todo el tema de si hubo una relación amorosa entre Jesús y María Magdalena y si el contacto ese entre hombre y mujer es parte de una enseñanza oculta también. Justo eso que estabas diciendo y hace un rato que también tú hablabas del papel secundario un poco de la mujer en ese entonces, digo yo, ¿por qué justo Jesús entonces elegiría aparecer, resucitar frente a María Magdalena, más allá de ese papel secundario que se tenía, ¿no? Y no sé cómo lo ven desde ese punto, porque justo elige a ella, tal vez tenga razón también estos apócrifos y esta historia o este romance que tanto se habla, porque uno, me imagino, que también quiere aparecerse por primera vez frente a alguien que es especial para esa persona. No sé cómo lo analizan ustedes. Hay algo que tenemos que tener en cuenta. En el momento que Jesús es crucificado y después es enterrado, los discípulos no estaban con él. En todo el proceso, en todo el juicio
en toda la pasión, en todo lo que pasó, los discípulos no estaban con él. Los discípulos estaban escondidos. Los discípulos de Jesús estaban escondidos. Hay todo un análisis que se hace con respecto a la traición, ¿no? Cuando Jesús habla en la cruz, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Siempre se atribuye eso a que lo decía solamente por quienes lo estaban crucificando. Claro. En realidad, quienes más lo traicionaron a Jesús no fueron los sacerdotes del Sanedrín, fueron sus propios discípulos. Por eso Pedro lo niega 3 veces, ¿no? Él ya sabía que eso iba a pasar, se lo advierte, aún así Pedro lo hace, porque tenían miedo que les ocurriera lo mismo. Si apresaban y crucificaban a su líder, ¿por qué no iban a hacer lo mismo con sus discípulos? En ese momento, si nos podemos plantear que hasta Jesús dudó en la cruz de todo lo que estaba pasando, ¿cómo no lo iban a hacer sus discípulos también? Pero sin embargo María Magdalena sí estaba. Claro, porque María Magdalena no era considerada, como el resto de las mujeres, una discípula por las autoridades, ni por el Sanedrín, ni por los romanos. O sea, tenía mucho más fácil acceso. Por eso estaban al pie de la cruz, al momento que Jesús muere en la cruz, estaba María Magdalena, estaba la madre también, al pie de la cruz. No estaban los discípulos. Y cuando resucita, lo mismo. Pero aparte de otra cosa, seguramente los discípulos no creían que él fuera a resucitar. Sin embargo, María Magdalena estaba convencida que eso sí iba a pasar. Con respecto a esto, está bueno, siempre es interesante conversar de estas cosas, ¿no? Pero también vamos a ver, después de la pausa, porque tenemos que ir a una pausa, cuánto de esta enseñanza se empezó a aplicar, tal vez un poco a nivel secreto, ¿no? Digo, esotérica tal vez. Y si existe o existió algún tipo de sacerdocio femenino también, ¿no? Que eso está interesante saberlo. Todo esto después cuando sigamos con Zona Desconocida. Ya venimos. Seguimos en Zona Desconocida. Estamos hablando acerca de las enseñanzas de María Magdalena, del verdadero rol tal vez de María Magdalena. Estamos con Carlos García Iglesias, con Daniel Curvelo. Estamos tratando de entender todo esto, ¿no? Porque realmente es extraño que durante más de 2000 años haya una enseñanza tal vez tan diferente a lo que seguramente, por lo que estamos viendo, por muchos investigadores, se quiso mostrar, sobre todo a partir de Jesús, ¿no? Y esto también aparece en algunas novelas, ¿no? Por ejemplo, uno recuerda el Código Da Vinci, que se supone que tiene cierto tipo de investigación, en donde dice también que Jesús tal vez habría tenido descendencia justamente con María Magdalena. ¿Cuánto hay de verdad ahí? Es bastante complicado. Si nosotros nos basamos en... Hay unas cosas que hablábamos hoy, que el tema de las traducciones tiene mucho que ver en esto. Cada palabra que hoy se traduce del griego antiguo, del copto, ¿no? Que son los textos más antiguos que se tienen, prácticamente hay muy pocos fragmentos de textos originales en arameo. Muchas veces se utilizaba una misma palabra para designar distintas categorías de personas. Por ejemplo, según la fe católica, María fue virgen antes, durante y después del parto, por lo tanto, no tuvo más hijos que Jesús. Sin embargo, aparecen algunos como Santiago, asimilado como el hermano de Jesús. Entonces se dice, bueno, pero entonces sí María tuvo hijos, ¿no? Después de Jesús. Otros dicen, no, lo que pasa es que Santiago era hijo de José, de un matrimonio anterior, porque era viudo cuando se casó con María. Eso también sale de los apócrifos. Podría ser. Pero también hay otra discusión, que es la que muchos lingüistas dicen, de que se utilizaba
la misma palabra para llamar a un hermano, a un medio hermano, a un primo hermano y a un primo. La misma palabra. Entonces es muy difícil saber si la persona a la cual se están refiriendo era hermano de sangre, era medio hermano, o era primo hermano. Santiago pudo haber sido hermanastro, o pudo haber sido primo o primo hermano en ese caso. Lo mismo pasa con cuando se denomina a María Magdalena. En algunos textos apócrifos, o en algunos evangelios gnósticos, por ejemplo el Evangelio de Felipe, se la llama madre, hermana y compañera de Jesús. Todo de Jesús. Se la denomina las tres cosas, o sea, madre, hermana y compañera. Sabemos que María Magdalena no era la madre, pero se le da una, o sea, se la coloca en cómo podía estar siendo considerada para Jesús, claro, desde el punto de vista espiritual. Compañera, no dice esposa. La misma palabra para compañera se utilizaba para concubina y para esposa. Mirá vos, Daniel. En el mismo Evangelio de Felipe, donde está la famosa cita de que dice que Jesús la besaba en la boca. Esa parte que falta en realidad y que todos especulan. Falta, pero... falta la palabra boca. Falta la palabra boca, pero hay otro libro que es el Apocalipsis de Santiago, que de ahí es de donde se deduce, porque El ahí segundo aparece, Apocalipsis de Santiago. ahí aparece que había ese acto de besar en la boca de algunos discípulos, ¿no? Sí. Que era un acto místico que era muy común. Era usual. Claro. Como besar en la frente también en ese entonces. Claro, el tema de lo que decía de lo de compañera, hermana, Jung hace un análisis muy interesante de los incestos sagrados en diferentes mitos, ¿no? Ajá. El rey Arturo, por ejemplo, ¿no? Es uno de los más conocidos, ¿no? Él tiene un hijo con Morgana, que es la hermana de él. Sí. Y hay otros más, ¿no? En realidad, él le da una explicación alquímica, ¿no? O sea, esa hermana en realidad es la parte femenina del iniciado, su lado femenino, interior. ¿no? Okay. Entonces hay un montón de... Es una interpretación de Carl Jung, decís. Jung, sí, tiene todo un desarrollo ahí de lo que él llama esos símbolos mitológicos de los incestos, digamos, de esos mitos, ¿no? Donde el héroe está con su hermana, ¿no? En este caso lo que él dice es la madre, hermana y compañera, ¿no? Madre, hermana y compañera. Entonces representa como su lado materno, su lado... Pero esto qué está queriendo decir entonces, que históricamente... para mí es un símbolo alquímico totalmente, ¿no? ¿Y qué pasa con la historia ahí? Habría que ver, lo que nos interesa a nosotros desde el punto de vista histórico es si fue amante de él, claro, ¿no? Claro. O si tuvo una relación de otro tipo, que no sé si lo vamos a saber algún día, pero en realidad yo pienso que sí hay un vínculo energético o por lo menos alquímico que está descrito ahí en diferentes libros. Está el otro libro también, Epistia y Sofía, que es, o Evangelio de Valentín, donde aparece también María Magdalena hablando, diciendo cosas como una discípula de importancia, quizás no la más importante, pero sí como que tiene conocimientos y que recibió de Jesús. Entonces, pienso que ahí nosotros lo que estamos viendo es una figura que nos retrotrae a tu pregunta anterior, ¿no? Es decir, existía en esas épocas y antes de Jesús, del cristianismo, un sacerdocio sagrado femenino. Bueno, sí, por todos lados, en Mesopotamia, en Grecia, en Roma, en la India, existían montones de templos de diosas donde había un sacerdocio femenino que tenía un componente, digamos, hasta si se quiere, alquímico sexual, ¿no? Ese sacerdocio femenino después siguió, obviamente, quizás no sé si dentro de la Iglesia Católica, pero sí dentro de ciertas comunidades más esotéricas que se autodenominaban cristianas, podrían ser los más conocidos quizás Rosacruces y otro tipo de grupos así, que siguieron a lo largo del tiempo, ¿no? Hasta llegar al siglo actual, ¿no? Donde sí había una aceptación de que la figura femenina tenía o es parte, digamos, de lo que se llama esa alquimia sexual entre hombre y mujer, que es parte de un crecimiento y un desarrollo espiritual. No solamente funcionar, digamos, en temas administrativos, ¿no? Como claro, podemos ver el cura que oficia, la monja que arregla los mantelitos y ya está. No, sino que había una concepción de que hay
un conocimiento que tiene que ver con lo que, bueno, en Oriente es más conocido como la sexualidad tántrica, ¿no? ¿Y qué tan importante fue encontrar estos textos para la historia del cristianismo? ¿Cambió en algo? ¿Se modificó algo? No, al contrario. Estos textos lo que hicieron fue, para el cristianismo institucionalizado, fue muy peligroso. Por eso los textos apócrifos generalmente son textos que contienen un contenido místico esotérico que es peligroso para el canon instituido de la Iglesia Católica. Eso que es un recordemos hecho. que apócrifo es el concepto del evangelio apócrifo, los textos apócrifos, tiene que ver con que en cierto momento histórico las autoridades de la Iglesia decidieron quitarlos de lo canónico. O no simplemente, aceptaban. Sí, estos textos igual no se tenían, o sea, Estos que se Claro. encontraron. estos que se encontraron en la época moderna, digamos los concilios, los primeros concilios de la Iglesia Católica, que fueron los que formaron el canon, no tenían estos textos para dejarlos afuera. Eso es lo más misterioso de todo esto. Los textos más importantes y reveladores de un mensaje profundamente espiritual, místico y esotérico por parte de Jesús a la comunidad de los primeros cristianos y de los primeros discípulos, se mantuvieron ocultos por la historia. O sea, mágicamente nadie pudo echarles el guante para hacerlo desaparecer, sino que aparecieron en forma misteriosa en estos días para que de repente con otro nivel de entendimiento se puedan poner a conocimiento. ¿Vos estás diciendo que hay una intencionalidad histórica también para que aparezcan en este momento? Yo diría, hay una mano misteriosa del destino, Ajá. casi con seguridad. Está interesante eso. Y de hecho fueron descubiertos por casualidad, digamos, en una caverna, Sí. una gente que no sabía ni lo que estaba descubriendo también, ¿no? De hecho, algunos textos los prendieron fuego porque tenían frío. O sea, Claro. después el Instituto Jung creo que los compra y los sacan de Egipto, ¿no? ¿Por qué creen Y ustedes demoran décadas en publicarse. en publicarse? Sí, Sí. sí. Lo mismo pasó con los rollos del Mar Muerto, justamente. Sí, ¿no? sí, sí. ¿Por qué creen que se da este intento de distorsión o de ocultamiento por parte de la Iglesia, sobre todo? Es un tema de poder, ¿Y tanto poder tiene la Iglesia como para hacer esto a nivel histórico? 2000 años de poder. Sí. O sea, la Iglesia se transformó en una organización política. Del momento que se afilió con el Estado romano y el concilio definió esto es la religión, esto sí, esto no, y bueno, a partir de ahí... Tenemos que tener algo que es absolutamente paradigmático. Tomemos en cuenta el mensaje de Jesús, el mensaje espiritual de Jesús, ¿no? El perdón universal, hasta el peor de las personas. El amor universal, absolutamente inclusivo, a tal punto que le daba el papel a María Magdalena se le dio como una discípula de primer orden. Claro. Absolutamente inclusivo. Hay una escena que es fabulosa cuando Jesús está predicando a una multitud y hacía mucho tiempo que había salido a predicar y la familia no sabía nada de él. Entonces viajan muchísimo para poderlo ver en persona. María, la madre de Jesús, y su hermanastro Santiago, y vienen los discípulos, Pedro creo que, y le dice que se tome una pausa, que habían venido a saludarlo la madre y los hermanos. Y él se para y señala a toda la multitud y dice, he aquí mi madre y mis hermanos. Y sigue predicando. Entonces, no es que no le diera importancia a su madre terrenal o a sus hermanos, sino que quería tanto a un desconocido al cual le estaba enseñando al mismo nivel o con la misma profundidad que quería a la madre y a los hermanos. Entonces, el amor es lo inclusivo. Entonces, tomamos ese mensaje y lo ponemos a la cabeza de un imperio, como el Imperio Romano. Pudo haber sido cualquier otro imperio. Y no, es la contradicción más grande de la historia. Claro. O sea, ¿cómo vamos a hacer un imperio a través de esa enseñanza? Es imposible. La única manera es institucionalizar, dogmatizar y tergiversar en 180 grados la enseñanza para tener un poder y un mandato sobre los demás en lugar del amor y el perdón
Entonces, aparte no te olvides que la Iglesia Católica se expande por vía de la sangre, ¿no? O sea, no hay lugar donde haya llegado el cristianismo que no fue por conquista. Toda Europa es conquistada por vía de la guerra, toda América. Claro. O sea, es una religión que se expande de esa manera, ¿no? ¿Creen que a raíz de esto en algún momento se va a dar un mayor lugar, digamos, a la mujer en la iglesia también? ¿O esto es algo que va a continuar igual, no pesó tanto al no ser incluido, ¿no? no tengo esperanzas de eso en lo personal. Pienso de que todas aquellas personas que esperan una transformación de la iglesia hacia ese tipo de incluir, por ejemplo, ¿no? Están las monjas y todo lo demás, en darles otro papel, otro rol. Creo que todo eso sería para la institución un resquebrajamiento y un debilitamiento que no están dispuestos a tener. Igual hubo un gran avance, ¿no? Porque no hace mucho el papel de pecadora que tenía en realidad María Magdalena, se lo sacaron en el lugar que ella estaba, y bueno, eso fue un logro que de última se pudo realizar, ¿no? Más allá de el año 69, cuando se canonizó. Exactamente, se le sacó justamente el rol de pecadora. Bueno, algún avance vimos. Algún avance, sí, muy despacito, ¿no? Cada vez que hablamos de estas cosas, a mí me da la sensación, siempre me queda la sensación, que las verdaderas enseñanzas de Jesús, como tantos otros maestros, como que no han llegado hasta nosotros, que llegan parcialmente, ¿no? Que hemos entendido todo mal. ¿Es así? Y un poco sí, ¿no? Un poco lo que decía él, o sea, ¿qué relación tiene ese amor cósmico con armar un imperio y conquistar y obligar a la gente a que se haga cristiana? No tiene nada que ver. Entonces ahí hay una falta de entendimiento, de conciencia, y creo que lo que más prima ahí es la necesidad de conquistar otros seres humanos, ¿no? De que hagan lo que yo quiero y bueno, y lo que quiere mi organización, y eso pasa en todo, ¿no? Y en otras religiones también ha pasado, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo entonces para conocer las verdaderas enseñanzas de estos maestros, pero en este caso justamente de Jesús? En el caso de los evangelios apócrifos y otros más, ahí se habla mucho del autoconocimiento, ¿no? De empezar a conocernos a nosotros mismos, de buscar y de entender que en realidad lo que representa a Jesús es algo que está dentro de nosotros, ¿no? Porque él, incluso ahí eso sí está en la Biblia y lo dice, que cuando la persona empieza a actuar de la manera correcta, entonces él dice, yo vengo a vivir adentro de él. Pero ¿eso qué quiere decir? Que en realidad eso está dentro de nosotros, y si nosotros fluimos desde lo más real de nosotros mismos, de lo más auténtico, lo que está fluyendo es esa presencia crística, como le llamaban ellos, o la presencia de Buda, como llaman los budistas, que es algo que nos pertenece, que es de nuestra naturaleza interior. Lo que Jung llamó el sí mismo, ¿no? Tu real ser. Ese real ser fue simbolizado por la figura de Jesús en el occidente, por la figura de Buda en oriente, pero es algo que todos tenemos. Si nosotros nos conocemos a nosotros mismos y empezamos a funcionar, digamos, en la vida desde allí, vamos a empezar a sentir esa plenitud, ¿no? Una cosa que noto también es que muchas personas cuando acceden a esta información, me imagino, no sé, un televidente católico activo, ¿sí? Que tal vez hasta va a la iglesia, va a la misa, considero que muchas veces se ha encontrado con información de este tipo, ¿no? Que supone una suerte de engaño o un engaño rotundo por parte de las autoridades organizativas de la iglesia. Y sin embargo, continúa participando de ese rito. Esto es una pregunta más para vos. ¿Vos creés que a nivel histórico en algún momento la iglesia va a caer como estructura o va a continuar así? Hay muchas profecías que San Malaquías y Nostradamus y otros que profetizan la caída de la estructura de la Iglesia Católica como poder. De hecho está pasando por una de las crisis más profundas de su historia. Sobre todo por el hecho de que hay dos papas. Muchos se olvidan de eso. Benedicto XVI está vivo y sigue siendo papa. Es emérito, quiere decir no ejerce, pero está vivo. Y el Papa Bergoglio, o sea, Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, técnicamente es el antipapa.
El antipapa no quiere decir el mal papa, sino que es una terminología. Es una terminología del latín como se lo denomina cuando hay dos papas. Está el papa y el antipapa. ¿Por qué esto es una crisis profunda? Es una crisis profunda de fe, porque el papa es nombrado por el Espíritu Santo. Dios no se puede equivocar cuando nombra al papa. Y sin embargo le renunció uno. El papa no le puede decir, conmigo te equivocaste. O no tener la fe suficiente para pensar de que va a tener la asistencia de Dios suficiente como para terminar su papado y hacerse a un costado. Entonces en este momento tenemos dos papas y una profunda demostración de crisis de fe en la Iglesia. Esto pasa desapercibido porque Bergoglio es un hombre muy carismático y mucha gente está entusiasmado con la forma que él tiene de expresar el papado. Pero la realidad es esa. En este momento sucede eso. Entonces, desde el punto de vista de la fe, la Iglesia Católica nunca estuvo más resquebrajada que en este momento. Después, todo lo demás, la historia dirá. Por último, para ir redondeando, y en este caso es contigo, Daniel, que me gustaría saber qué recomendás a las personas justamente que quieren realmente tener información de cómo proceder con este tipo de enseñanzas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, hay mucha información hoy en día, ¿no? Estos evangelios están de hecho en internet, hay estudios de grandes investigadores, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, para entrarle, digamos, a este lado del cristianismo paralelo que quedó por allí, ¿no? Eso se puede investigar, ¿no? Después nosotros, bueno, estamos por armar unos talleres allá en el centro Hellenser, que es el 8 de julio vamos a hacer un taller sobre este tema. Y en ese taller se dan enseñanzas vamos prácticas. A ver toda esta parte de la enseñanza más esotérica, más interna, ¿no? de lo que estos evangelios transmiten, para que salgamos un poco también del miedo, ¿no? Porque hay mucho tema con el miedo. O sea, ¿por qué la persona no se cuestiona y duda? Porque tiene miedo. Claro. Y en definitiva la estructura cristiana, no solo la católica, en general la cristiana, protestante y demás, Claro. Usa mucho el miedo, ¿no? El miedo al infierno, el miedo a lo que te va a pasar. Entonces la gente está completamente dominada por el miedo. Claro. Bueno, les queremos agradecer, como siempre, la ayuda para esclarecer estos temas, que son bastante complejos, ¿no? Vamos a estar volviendo a charlar brevemente, en breve quiero decir, con ambos. ¿Quieren agregar algo? No, simplemente redondear con esto. Me decías, porque esto estaba oculto, ¿no? Sí. Todo este tipo de los grandes personajes espirituales de la historia no hicieron un gran esfuerzo para que lo que enseñaban se supiera. Ajá. Jesús hablaba en parábolas para la gente común, no era la forma más popular de llegarle a las masas, al contrario. Y sin embargo daba sus enseñanzas más profundas en secreto a sus discípulos más cercanos. No dejó absolutamente nada escrito de su puño y letra. Lo mismo pasó con otros, con Buda, por ejemplo, no escribió nada de sus enseñanzas. Entonces, la verdad está solo para el que la busca, porque es lo que nos hace libres. Y quien no tiene hambre de libertad no la va a buscar y no la va a encontrar. Y por lo tanto no la va a entender. A mí me quedó algo colgado, después que se supo de María Magdalena, porque después que resucitó Jesús como que se lo tragó la tierra, ¿no? ¿No algún apócrifo o algo que se sepa de qué pasó después de esto o no hay nada? No hay nada. Nada, entonces me voy a seguir quedando con la intriga. Quedó en la zona desconocida. En la zona desconocida, exactamente. Como estuvimos ahí para redondear. Bárbaro. Nosotros vamos a ir a una pausa. No se olviden que en el próximo bloque está la columna acerca de yoga con un proyecto muy lindo que se llama Proyecto Luciérnaga, la columna de Victoria Olivera Curvelo. Pero también después vamos a estar hablando de fantasmas en fotos. ¿Sí? Vamos a estar con Jorge Umia analizando todos estos temas que a muchos asustan, pero a muchos interesa también. ¿Sí? Después que sigamos con Zona Desconocida. Ya venimos.
continuamos con Zona Desconocida y en nuestra columna de hoy hablaremos de yoga, como siempre con nuestra periodista estrella, Victoria Olivera Curvelo. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos con quién estuviste. Bueno, estuvimos con Malia Ferrer, instructora en yoga y bueno, además directora del proyecto Luciérnaga, que también vamos a estar hablando un poco de eso, pero primero vamos a empezar a hablar del tema yoga. Vamos a entrar en el tema entonces. Hay como una suerte de frase que ya se ha como hecho hasta cotidiana, que dice el yoga es unión. Pero cuando vos le preguntás a una persona qué es unión, no saben de qué. Y a mí me gusta, de hecho una de las características de lo que practico es traer el yoga hacia las comunidades, es decir, como bajarlo a tierra y que sea accesible para todos. Y la forma que he encontrado un poco de que sea comprensible cuál es la esencia del yoga es considerar esto, ¿no? Nosotros somos personas que estamos creyendo, que estamos siendo coherentes y sin embargo en este mismo instante, por ejemplo, vos podés estar pensando en una cosa, haciendo otra, sosteniendo un micrófono y tu campo emocional puede estar dirigido en otro lugar, enfocado en otra cuestión. Entonces tenemos un ser que está escindido, está partido, su conciencia está partida en pedacitos, no está reunido, no está aprovechando todo su potencial. Y entonces eso sería una unificación de conciencia, que yo esté aquí ahora con toda mi conciencia unificada, mi cuerpo emocional, mi cuerpo mental y mi cuerpo físico tienen que estar reunidos. Nosotros somos seres que podríamos desarrollar un magnífico potencial para ser felices, para actuar, para vivir en este planeta, para crear un mundo mejor, pero estamos todo el tiempo sufriendo y desperdiciando energía. Entonces, el yoga también, además de esa meta, es una suma de herramientas que propenden a llevarte hacia ese estado de conciencia. Lo podemos ver como eso, ¿no? Como las herramientas y también como la meta, que lo más importante es la meta. Qué lindo hacer yoga. Las pocas veces que he hecho yoga, la verdad que me he quedado dormida en plena clase, pero eso es bueno porque la profesora decía que me ayudaba igual a relajar. ¿Tú has hecho yoga en algún momento? Sí, está buenísimo, además no solo la cuestión también de relajación y espiritual, sino que para el cuerpo, físicamente, lo de elongar, por ejemplo, hay distintos tipos de yoga, ¿verdad? Pero elongación, ese tipo de cosas. Ese es buen punto, es buen punto lo que decís, porque la gente en realidad casi siempre lo tira por ese lado más de relajación, pero también para el cuerpo te sirve mucho, para el tema de la postura y otras cosas, ¿no? Así es. Bueno, vamos a seguir viendo entonces. Como que ponerle ahora unos 20 años por ahí, yo inicié mi camino en el yoga con una cuestión de sanación personal, ¿no? Una experiencia muy fuerte, muy linda, donde descubrí esta herramienta. Y bueno, la vida me fue llevando a diferentes contextos, por ejemplo, trabajar con mamás de aldeas infantiles, en zonas de contexto crítico. Entonces me di cuenta que el yoga, así como venía planteado de la India, sin ningún filtro, no era accesible. O sea, yo no estaba logrando ningún resultado con esas personas que trabajaba. Y empecé como una especie de labor de traducción, si se quiere, de esas herramientas para que tuvieran significado, para que no fuera una institución cristalizada que solo llegaba como una forma, sino que no se perdiera la meta, que es la esencia, ¿no? Y así fue que más o menos empecé, bueno, dentro de mi área de investigación, como que fui unificando cosas, y empecé a integrar otro tipo de herramientas que siempre fueran a colaborar en esa meta. Por ejemplo, integro mucho todo lo que es el juego, las áreas expresivas. Sería muy amplio de marcarlo, pero para darte un ejemplo claro, así, una de las áreas más importantes del yoga, que se dice que el yoga clásico tiene como 8 angas o 8 componentes, uno de esos componentes es el pratyahara, ¿no? Que es un establecimiento en la pureza de los sentidos. Entonces, por ejemplo, esa área yo la trabajo desde una expansión de lo sensible, porque en la medida que aumenta la sensibilidad de las personas disminuye la mente, está comprobado. En los momentos que sentimos más, pensamos menos. Entonces es una forma que, por ejemplo, con los niños lo hago de una forma muy lúdica, ¿no? Salimos a olfatear cosas, a acariciar un árbol, a poner las manos en la arena, en la tierra.
y una vez que me sumerjo en la experiencia sensible, la mente tiende a irse, ¿no? Por lo menos esa mente inferior, porque también podemos empezar a hablar un poquito de eso. Tenemos otra mente superior que es así, digo, es la que tiene que tener el control, y no la mente que es la loca de arriba, ¿no? Que está todo el tiempo diciendo pavadas, incoherencias. Entonces, por ejemplo, esa área la trabajo de esa forma, ¿no? Expandiendo los sentidos de tal forma que la mente desaparezca. En cuanto al cuerpo, bueno, he hecho muchas adaptaciones según las personas. Hacemos yoga, por ejemplo, con personas que están paralíticas en una cama. O sea que no podemos pensar en un yoga clásico tipo Ashtanga, porque esa persona no puede moverse. La llevamos a la visualización del gesto, ¿no? A que sientan como su cuerpo energético puede realizar el asana igual que si estuviera en perfecto funcionamiento. Y hemos tenido experiencias de personas que quedan transpirando o que les queda doliendo una pierna o algo como si realmente lo hubieran movido. Hace poco una de las compañeras del proyecto, que es además rehabilitadora de ciegos, va a domicilio y trabaja con ellos, tuvo una experiencia con una señora que además de ciega, bueno, por el propio tema de la diabetes le tuvieron que cortar las piernas. Y la llevó a visualizar toda una serie de movimientos y le contó después que había quedado realmente con dolor en sus piernas como si hubiera estado bailando, moviéndose. Me gusta mucho darme cuenta y hacer que la gente se dé cuenta de eso, ¿no? Que somos mucho más que un montón de carne y hueso o unos monos pensantes que andan por ahí. Bueno, súper interesante también esta segunda parte. Me encantan los ejemplos que puso también con personas, con una persona ciega, con otra persona que era paralítica, pero cómo en todos los aspectos se puede integrar lo que es el yoga, ¿no? Claro, que hay distintos tipos de yoga y que, bueno, algunos sirven para determinadas personas y otros para otras. No va a ser lo mismo para alguien que está justamente, como decía, paralítico, que para alguien que puede moverse totalmente, correr, hacer las cosas. ¿Verdad? Bueno, vamos a la tercera parte y última, ¿te parece? Sí, vamos a hablar del proyecto favor. Luciérnaga. El proyecto Luciérnaga es algo que viene como creciendo despacito, ¿no? Muy desde abajo, así desde mis primeras experiencias con niños, cuando noté que mis propias hijas necesitaban algo que estaba faltando en la educación. Y ahí empecé como a colarme un poquito desde esa necesidad de colaborar para darle algo bueno a mis hijas en las escuelas. Eso a poquito como que se va contagiando, así un poco como entre casa, ¿no? Una maestra de una escuela le cuenta a otra, me invitan. Y al principio lo vengo llevando así como solita, ¿no? Algunos años, hasta que después empiezo a formar profesores. Y ahí me voy de alguna forma vinculando con gente muy linda, que se van sumando a ese interés de llevar el yoga a las escuelas y a otros lugares también, porque trabajamos en hospitales, en cárceles, en centros de INAU. Hasta que, bueno, en un año determinado hay como una explosión así, que son muchas las personas que se suman. Creo que, bueno, era el momento que tenía que ser, y a eso que estábamos haciendo le llamamos Proyecto Luciérnaga. Y bueno, y hoy por hoy somos una ONG y más o menos seremos unas 40 personas por ahí, ¿no? Y sí, dentro del proyecto hay gente que hace otras cosas y las va sumando, porque como no es un estilo de yoga rígido, que decimos no, acá se sigue tal protocolo, sino que bueno, siempre nos ponemos de acuerdo en que la meta esté clara, que lo que buscamos es un mayor bienestar, que aumente el estado de conciencia de las personas, que estén en el presente, que eliminen el sufrimiento. Entonces nos ha permitido incluir un montón de cosas de otras compañeras que lo traen de afuera. De repente a veces trabajamos con arte, trabajamos con clown. El clown también nos parece una herramienta preciosa para estar en el presente. Hay algunos profesores de teatro, hay psicólogos, hay médicos. Es como muy rico en realidad la experiencia de las luciérnagas. Y en cuanto a las instituciones que quieren que vayamos a colaborar con ellos, sí, directamente se contactan y tenemos como un registro que lamentablemente no estamos pudiendo cumplir con todas las instituciones que nos piden colaboración, pero bueno, a veces no hacemos el proceso todo el año, pero a veces hay escuelas que vamos y damos una charla puntual, una capacitación para las maestras y bueno, y les dejamos una herramienta por lo menos para que puedan hacer un poco más fácil su trabajo. Bueno, la página oficial es proyectoluciérnaga.tm.uy
Y después tenemos la página de Facebook también, que es Proyecto Luciérnaga, Yoga en Escuelas Uruguayas. O también hay un canal de YouTube que se llama Proyecto Luciérnaga y bueno, hay testimonios de maestras y eso. Pueden acceder cuando quieran. Súper interesante el proyecto Luciérnaga. Sí, además estar en el interior del país también, y es un proyecto grande que, como comentaba, no solo está solo con yoga, sino que también incluyen otras cosas, otras personas que están desde otros lados, por ejemplo desde el lado del arte. Bueno, muchísimas gracias como siempre, Victoria. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, ¿sabes qué tema se viene ahora? Fantasmas en fotos. ¿Alguna vez te pasó? ¿Te sacaste alguna selfie o te sacaron alguna foto y apareció algún fantasma o algo? No, alguna cosa rara que no sabes qué es, puede ser, sí, pero quien lo haya mirado por el lado de fantasmas, a mí no, pero bueno, otras personas sin duda que sí, y que hay mucho para ver. Bueno, en el equipo de producción todos estuvimos buscando bastantes fotos, así que después de la pausa quédense ahí que ya venimos y vamos a tocar el tema justamente fantasmas en fotos. Seguimos en Zona Desconocida, vamos a estar ingresando ya en el tema de fotos con fantasmas o posibles fantasmas dentro de fotos. Pero antes vamos a recordar las vías de comunicación. Claro que sí, porque a través de YouTube, de Facebook y de Instagram nos pueden encontrar a través de Zona Desconocida. También tenemos Twitter, que es en mayúscula ZD_oficial, y nuestro mail, que es zonadesconocida@gmail.com. Ahí están todas las redes aquí abajo y vamos a estar recibiendo. Está bueno las cosas que nos escriben también, ¿no? Muchas felicitaciones, mucho aliento también para el programa, para el espacio, para el equipo en sí. Así que eso siempre está bueno. Exacto. Vamos a recibir a Jorge Umia, nuestro amigo de la casa, que va a estar ayudándonos a desarrollar un poco el tema de las fotos con presencias extrañas que no deberían estar justamente dentro de esas fotos, ¿no? Vamos a arrancar primero mostrando una foto que nos envió nuestro amigo parapsicólogo Julio Gutiérrez, de una persona que se sacó una foto con su hija, una famosa selfie. Atrás simplemente lo que había era pared y techo blanco, pero sin embargo arriba de un hombro de ella, de la madre, aparece Una figura, parece como un alien, me suena, sí, ¿no? La cara, el estilo. Sí, una figura que parece estar como mirando desde arriba. Con unos ojos grandes aparte, Sí, que sí. eso me llama la atención. Sí, que si ponen de vuelta la foto, vamos a ver inclusive que tiene, como dice Marina, Sí. una especie de cara de algún tipo, Alargada, ¿no? ¿no? Sí. Más, Mira, es ahí- alienígena, sí, parece Sí, alienígena. totalmente, la forma de la cara. Sobre todo los ojos, ¿verdad? Gracias Pablo por el acercamiento y sí, realmente tiene la cara, es como que no tiene pelo inclusive, ¿no? Sí, es calvo. Y vestido o vestida, no sé. Esa es al menos la imagen. ¿Qué pensás vos, Jorge, de esto? Bueno, primero que nada, una cosa que me da garantías es que haya sido enviada por Julio Gutiérrez, porque ese es otro tema también, el origen de esta Exacto. foto. Eso ya zanja una parte de la discusión, ¿no? Porque muchas veces en este tipo de fotos, cuando aparecen y son conocidas, no se encuentra, no se sabe, ni se conoce de primera mano el original, que es un tema delicadísimo y primero a considerar. Y lo que aparece ahí, lo primero que pienso, que lo tengo como norma y como conducta, es descartar cualquier posibilidad de que no sea una pareidolia. Bien. Para la Expliquemos gente, qué es una pareidolia. Exactamente. Una pareidolia, para aquellos que no conozcan el término, es cuando el cerebro acomoda las imágenes y las adapta a algo que no sea familiar o conocido. Y el típico ejemplo, lo que más a todos nos habrá pasado alguna vez, es de las nubes, ¿no? Cuando vemos hacia las nubes y aparece un conejo o un corazón. En realidad eso es una pareidolia. Nuestro cerebro, esa forma la adapta a algo que identificamos. Pero ahí que había pared, por ejemplo, nada más, que podría haber alguna mancha de humedad, alguna cosa que Por de ejemplo, repente... eso sería una de las cosas que primero trataría de considerar, Claro. si no había algún atrás de donde está la señora, algún tipo de mancha, o habría que ver algún tipo, quizás no mancha, sino incluso hasta la pintura despareja que provoque Claro. algún tipo de sombra que dé lugar a la confusión. Y sería más interesante saber, no conozco en este caso si hay más, pero si forma parte de una secuencia. Claro, bueno, eso que te quería comentar.
Primero, lo que dice la protagonista de esta foto es que atrás no había nada, ¿sí? Cuando vio la foto, de hecho volvió a revisar y no era imposible que apareciera algo, ningún tipo de objeto que diera siquiera forma alguna, ¿sí? Por lo tanto, la figura parece ser únicamente en la foto, ¿no? Pero eso que decís está bueno. Yo una de las recomendaciones siempre que le hago a las personas cuando nos envían fotos de este tipo es que cuando les resulta algún tipo de experiencia paranormal, que vuelvan a repetir la foto, ¿sí? A ver si sale lo mismo y qué tipo de cosa pasa, ¿no? Entonces, si hay una secuencia, podemos ver también eso, ¿no? Si se descarta si es el lente de la cámara o qué puede hacer. Pueden ser muchas cosas, y después siempre eliminadas todas esas partes o etapas, bueno, entonces considerarán otro tipo de cosas, ¿no? Un tipo de presencia que de alguna manera puede haber sido captada allí en el lente, en la cámara. Algunos compañeros del equipo proponían también para este espacio hablar de los orbs, esos famosos círculos que aparecen en muchas fotos digitales últimamente desde hace un par de décadas, entre ellos Victoria también que lo mencionaba, que también para muchos es un fenómeno extraño, pero lo vamos a dejar para un programa específico sí, acerca de eso, ¿no? Porque realmente hay tantos casos, inclusive no solo en fotos, sino también en videos, ¿sí? Que es un fenómeno realmente extraño. Pero en este caso estamos analizando figuras que parecen ser como humanas, humanoides, claro, sí, fantasmagóricas de alguna manera, ¿no? Sería bueno después, es interesante también cuando la facilidad que ser fotos digitales es pasarlas por distintos tipos de filtros, ¿no? Con los programas de manejo de imágenes, que también, llegado el caso, nos permiten una forma más clara de definir, qué es ese rostro, si es un rostro. Pero bueno, eso forma parte de lo que es justamente eso, la investigación, no quedarse con una primera impresión de algo, sino ir profundizando, tratando de descartar hasta llegar más o menos a una Y con conclusión. gente que también sepa de verdad, porque muchas veces las fotos se pueden trucar, hay programas que puedes bajar del celular, que puedes ponerle un fantasma a la persona. El que no sabe mira la foto y ve como que realmente hay un fantasma atrás o al costado de esa persona. Es interesante lo que decís y con respecto a eso es bueno saber también que existe tecnología como para trucar fácilmente fotos. Exacto. La misma tecnología es la que nos permite investigar, ¿no? Claro, es un arma de doble filo, ¿no? Porque la tecnología que nos permite definir ciertas cosas, a su vez nos da las herramientas como para producir el engaño, Claro. ¿no? Un ejemplo clásico es en YouTube los videos donde se le pueden agregar, como mencionaba, lo mismo de las fotos, las aplicaciones, para el caso de ovnis o cualquier otra cosa, la tecnología CGI, ¿no? De generación de gráficos digital, imagen digital, permite con un nivel que nos llega a la confusión, ¿realmente eso estaba ahí o no estaba ahí? La tecnología que, bueno, tiene como las dos vertientes. Claro. Pero también vos nos trajiste un caso clásico, ¿no? Claro, traje un caso clásico porque, ¿qué sucede? Esto de las apariciones de distintos tipos de figura extraña en las imágenes no es un fenómeno actual, sino que es muy viejo, Claro. ¿no? Es muy antiguo. Hoy es más digital. Antes, los famosos revelados aparecían también cosas, ¿no? Aparecían también, ¿no? Y que incluso en los primeros inicios del siglo XX y los finales del siglo XIX, cuando el fenómeno del espiritismo estaba en boga, había fotógrafos de fantasmas. Que se dedicaban a fotografiar fantasmas. Claro, que en realidad lo que manipulaban era la imagen, cuestión de que se pudiera hacer aparecer a alguien que allí no estaba. Y una de las víctimas, por ejemplo, fue la mujer de Lincoln, ¿no? Para ver hasta qué punto llegaba. Y el caso que traje hoy, que es como el más emblemático de estos, es la dama de marrón. La dama de marrón, que si querés empezamos a poner Vamos a ver las algunas imágenes para analizarlas. ¿De cuándo es esto? La dama de marrón fue captada en el 19 de septiembre de 1936, cuando unos fotógrafos fueron a hacer unas imágenes para la revista Country Life de este lugar, ¿no? Que es el Raynham Hall, una casa de las afueras de Inglaterra que tiene, como vemos las imágenes, unas características de lujo que realmente merecían la pena ser registradas, y allí fueron Indre Shira, uno de los fotógrafos, y el capitán Provan. Fueron los dos, se dedicaron en la tarde, que eso es otro tema interesante a conversar, que era de día. Ajá. ¿Por qué decís que es interesante? Porque siempre se piensa que muchas veces cuando hay algún tipo de aparición es de noche. Ajá.
por esa cosa que los fantasmas en la noche. Es más propicio, sí. Hay como un imaginario popular respecto de que estos fenómenos se captan de noche porque las luces. No, Pero no, en este caso fue de tarde. Y bueno, ellos iban recorriendo la casa captando las imágenes y en determinado momento, cuando bajaban del segundo piso hacia la planta baja, les llamó la atención la escalera, que era una escalera de roble, que realmente llamaba mucho la atención. Entonces se posaron frente a la escalera. Hay que recordar, en aquel tiempo las cámaras de fotos eran, esa imagen que con toda seguridad muchos recordarán, un trípode, el fotógrafo ponía la cabeza escondida abajo de un... como una tela y un flash exterior que se activaba de manera independiente. Bueno, entonces Proban, que era el que manejaba la cámara, e Indre Gira, que era el que manejaba el flash, estaban ahí parados frente a la escalera, como vemos ahí, y Indre Gira, que tenía el flash afuera, digamos, de lo que era la visión de la cámara, le dice a Proban: es increíble lo que está apareciendo ahí. Y Proban, a través del lente, no veía nada, él no distinguía nada, pero Indre Gira comenta que él ve una forma vaporosa que va descendiendo de la escalera y se va aproximando a ellos. Es decir, que quien lo capta primero es visualmente en vivo el que está sosteniendo el flash. Es correcto. No era visto en la foto. En la foto, a través del lente no lo veía Proban. Ni siquiera es algo que, bueno, sacaron la foto y no había nada ahí y después en el revelado lo vieron. No, Indre Gira en el momento ya le decía. A tal punto que se pone nervioso que él activa el flash sin esperar a que le diera el ok, Proban, o la orden, por el tema de encuadre y demás, que incluso vemos que hay como cierto movimiento, se puede llegar hasta ver en lo que es el resto de lo que aparece en las imágenes, porque no estaba preparado del todo para sacar la foto. Claro. Cuando se van en el camino, se van en el auto porque tienen que revelar la foto, lo iban a hacer después o a los días. Pero tanto le insistía Gira a Proban de que había captado la imagen, que deciden ir esa misma noche a abrir todas las oficinas y hacer el revelado en ese momento. Gira le apuesta 5 libras a que iba a aparecer la imagen, porque él la había visto con los ojos. No le cree, entonces, ¿qué hacen? Van ahí, van a hacer el revelado, y Gira tiene aparte una cuestión que es interesante, que se va a buscar una tercera persona para que sea testigo, que era un administrativo que estaba ahí en el lugar, y bueno, no se quería quedar porque era tarde, pero bueno, mediante un incentivo económico, se acepta a quedarse y acompañarlos. De hecho, este testigo después declara que si él no hubiera estado ahí, nunca hubiese creído lo que estaba poco a poco apareciendo mientras hacía el revelado. Ahí Pablo nos estaba mostrando un acercamiento de esta imagen, ¿no? Y estaba haciendo una recorrida. Y tiene como una forma vaporosa, sí, pero sí parece ser como... A mí lo que me hace acordar esto es como una especie de huevo áurico, ¿no? Porque si bien aparecen como los hombros y como algo como la cabeza, no está definido exactamente así, está como una especie de capullo. Yo veo como una mujer de pelo largo, capaz que estoy viendo cualquier cosa, pero es como una mujer, no sé cómo lo definieron ellos en realidad, qué fue exactamente. Esta casa tenía como cierta historia de apariciones y demás, y se mencionaba y se hablaba de una dama de marrón, que asociaban a una señora que se llamaba Dorothy Walpole, que vivía ahí en esa casa, y que luego de su fallecimiento, que es a quien vemos en las imágenes, comienzan a suceder todo tipo de hechos paranormales o fenómenos extraños. Entonces se creía que esta señora, esta mujer, era a quien se ve ahí representado. De hecho, siguió pasando durante mucho tiempo, aunque cada vez la frecuencia o la intensidad fue menor. Era menor. Claro, pero esta imagen fue ampliamente estudiada, de hecho fue publicada después en la revista, en diciembre de 1936, y más aún en la revista Reader, todavía después más adelante... Selecciones, exactamente. Fue publicada porque se analizó por todos lados tratando y se descartó de que haya sido un engaño, ¿no? O una doble exposición o algo extraño. Una pregunta, ¿siempre hay una historia en el lugar donde por ejemplo como ahora que se encontraba esta mujer, siempre hay una historia atrás de esto? ¿Las personas solían estar ahí o vivían ahí o trabajaban ahí en el entorno? Lo que en muchas de las fotos son captadas como... estamos en la temática, ¿no?, de la selfie, de una manera casual, no hay, como en este caso, de hecho, en este caso que hablamos de la dama marrón, no había un interés de ir a captar una presencia.
No, era simplemente sacar fotos digamos, hogareñas o de captar un lugar para mostrarlo. No generalmente, no necesariamente, perdón, sería la expresión correcta, hay una actividad previa que después se manifieste o diga, claro, sacamos esta foto porque pasaba esto. Claro. No necesariamente. Perfecto. Aunque puede suceder, ¿no? Bien, este caso, si bien es uno de los clásicos, es relacionado hoy por hoy con tantos otros casos, ¿no? Que vamos a ir viendo también en un video que preparamos, que preparó la producción, en donde se ven varios casos, ¿no? En estos casos siempre aparece algo en común, ¿no? Lo que aparece, al menos, no está esperado o no es motivo de fotografía, justamente, ¿no? Esto está asociado a un fenómeno también que tiene que ver con la parapsicología, que es el fenómeno de transcomunicación, ¿no? Claro, sí. Recordemos que la transcomunicación puede ser a través de las fotos, puede ser a través de videos, puede ser a través de aparatos inclusive apagados, ¿sí? Por ejemplo, hay casos de que en televisores aparecen imágenes cuando están apagados. Claro. Y también pueden aparecer a través de llamadas telefónicas. A medida que avanza, es interesante eso que decís, porque a medida que avanza la tecnología y los medios de comunicación, las formas de comunicarse entre las personas, las experiencias o este tipo de contactos se van dando a través también de esas nuevas tecnologías. Claro. Primero, por ejemplo, fueron cuando las hermanas Fox y los primeros casos del espiritismo, bueno, los golpes, los raps, ¿no? Exacto. Porque estaba el telégrafo, por eso los golpecitos, después la fotografía, después la televisión, después lo que vendría a ser las grabaciones y últimamente, y de un tiempo a esta parte, aunque les parezca mentira, bueno, no solo el teléfono, sino los mails. Aunque suena increíble. Los mails, sí. Y los celulares, ¿no? Tenemos casos, sí, de mails. En este caso, ahora la última era una foto viralizada. Muchas de estas fotos que estamos viendo son fotos que de alguna manera también se han viralizado, pero son imágenes realmente espeluznantes en algunos casos, ¿no? Le decimos a los televidentes que hemos seleccionado algunas imágenes. No precisamente todas son confiables 100%, pero hemos dejado de lado las que coincidimos en que eran falsas. Sí, o que no nos parecían tan reales como de repente. Sí, o que detrás ya tenían una historia que se comprobó que realmente eran falsas. Muchas de las que aparecen son discutidas, evidentemente, ¿no? Pero no precisamente queremos decir que son todas reales porque no lo sabemos, ¿sí? Son casos que se han dado, ¿no? Lo más difícil en este tipo de situaciones es que no se puede acceder al original. Que cuando uno quiere realmente analizar el asunto en profundidad y con la seriedad, incluso para auxiliar a la persona llegado al caso o sacar una duda, es tratar de llegar al original, porque en el análisis de la foto, de los datos, de la cámara, por ejemplo, muchas de estas cosas enseguida se descartan si son plantadas ahí, porque la alteración de la información de la cámara así lo delata. Claro. Entonces, de estos casos que son virales, esta fundamentalmente es notable porque es una foto, un tipo de foto que sucede mucho cuando una mano que no corresponde ni aparece ahí de golpe, ¿no? Y que fisiológicamente además es imposible que pertenezca a alguno. Y en esa historia, esa muchacha que estaba ahí, que era modelo y periodista, falleció los pocos meses después de esa foto de algo súbito, que dicen que no tiene cierta explicación y que lo que sí muchos especulan es que tiene que ver con esa mano que había aparecido ahí, porque esa historia viene a raíz de una mujer que había perdido un hijo y que se mató en la bañera de esa casa 100 años antes. Y bueno, como la muchacha también tenía un hijo y todo, como que se daban todas las características como para que hubiese sido esa persona, o ese fantasma, mejor dicho, que tenga que ver con la muerte de la muchacha, de 25 años nada más. Fue un horror todo. Claro, historias que realmente nos asustan un poco más que las propias fotos, ¿no? Si sumamos foto, aparición extraña en la fotografía, más la historia que hay detrás, claro, realmente nos pone un poco nerviosos. Además tengo entendido que bueno, hay quienes dicen que en realidad los fantasmas, los espíritus están ahí todavía porque no se puede disolver la personalidad de la persona acá, en física o viviendo la vida esta de humanos,
como que tiene una personalidad tan fuerte que se arraiga de alguna manera a eso que está todavía en este mundo y no se va del todo, no logra todavía disolver los egos, por ejemplo, ese tipo de cosas, y por eso queda todavía ahí Sí. pagando. Hay muchas corrientes o hipótesis que manifiestan eso, como que no hay, como vos decís, no hay un desapego o al revés, o hay un apego Claro. hacia una persona o hacia un lugar, o hay de todo, ¿no? Como hipótesis, desde que aquellos que manifiestan mediums y distintos tipos de personas que el fallecido no sabe que está fallecido, entonces sigue desarrollando su vida como si fuera todavía en este plano, o eso que vos mencionabas, que bueno, hay algo pendiente o algún apego a ese lugar o con esa persona que está ahí y bueno, siguen rondando y que de repente por algún mecanismo o alguna forma se da que puedan ser captados por una foto sacada en determinado momento. Como ahí que vimos hace un rato también en un cementerio, que casi todos los soldados estaban muertos, que eran de la Primera Guerra Mundial, que eran un montón de soldados que habían fallecido, y bueno, y uno de los muchachos fue el que se dirigió ahí con la escuela a sacar unas fotos y le apareció justamente la imagen de ese soldado. Pero sí, como decís tú, siempre como que hay un apego en cada lugar y una historia que también puede tener que ver con esa persona que está ahí, que aparece. Igual a mí me genera una cierta duda también porque hay que ponerse como abogado del diablo, ¿no? También del otro lado. Bien. ¿Por qué no se ven más? Porque apegos, sin duda, deberían haber muchos más o situaciones que se pudieran captar más comúnmente, más frecuentemente. Perdón. ¿Pero por qué decís? ¿En qué sentido? Porque a lo que voy, si el tema, me parece un tema tan complicado realmente y que tan difícil como hablábamos hoy fuera de cámara de buscar, de establecer certezas, Claro. sino más bien dudas. Si esto fuera tan así, ¿por qué no hay más evidencia real o más actividad de la que hay? Porque personas que fallecen en determinadas condiciones es constante. Es constante, Claro. claro. Entonces tendría que ser más evidente o más continuo. Y no puede ser que no le prestemos la suficiente atención, porque como todo esto que es esotérico, que es paranormal, a muchos también los asusta, entonces psicológicamente lo dejan de lado, pero otros también no lo creen, lo descreen y piensan, cuando aparece algún tipo de fenómeno extraño, que es explicable de alguna manera. Entonces lo dejan como simplemente una curiosidad y no se traslada al resto, ¿no? Hay para mí, y esto es opinión personal, ¿no? Pero hay para mí un retroceso a lo largo de la historia en ese aspecto, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque si nos vamos, el tema de los fantasmas o las apariciones o presencias extrañas es muy antiguo, ¿no? Ya va apareciendo en Gilgamesh o Plinio el Joven relata ya en una de esas cartas, Plinio el Joven que vivió por entre el 61 después de Cristo y el 113 por ahí, era un abogado, escritor romano que fue senador, él ya relata en una de sus cartas eso que comúnmente se conoce como el ruido de las cadenas. Estamos hablando de siglos y siglos donde ese fenómeno que se sigue repitiendo hasta hoy, ya él lo describía en una carta. Entonces estamos ante algo que es antiguo, que durante mucho tiempo se consideró, se trató de entender, se trató incluso de buscar una explicación o un acercamiento, pero después hay un descreimiento, después de un tiempo hasta esta parte, hay como una especie de trivialización del asunto o tratar de desacreditar y ni siquiera considerar que es posible una existencia luego. Acabas de tocar un tema para el cual te vamos a citar para un nuevo programa, que es ese mismo fenómeno, que es realmente interesante, que capaz que si me animo cuento una experiencia personal con respecto a eso, pero esto va a ser en otro capítulo de Zona Desconocida. Animate, hace catarsis. Salto tenemos. No, cosa que vamos a dejar de lado el tema de salto hoy porque nos quedamos sin tiempo, pero vamos a estar retomando el tema de las fotos y les pedimos a los televidentes que nos pasen sus fotos con este tipo de fenómenos extraños que suceden, ¿sí? Les agradecemos, te agradecemos Jorge Por favor, nuevamente. un gusto, Gracias. un gusto. Dejamos ya un tema pendiente para tratarlo contigo. Gracias. Vamos a estar volviendo el próximo domingo a las 22 horas. A través de un nuevo programa de Zona Desconocida, como siempre, con 3 temas de su interés. Muchas gracias. Miles de almas sin hablar
si no estás, humano, humano. Miles de guerras sin un